nuevamente con ustedes por este sitio para hablar sobre el trabajo práctico número 13 de geografía, cuya temática es la economía argentina, ¿sí? Un tema que está tan de moda hoy en día, donde los vaivenes de nuestra economía dan que hablar en todos los medios de comunicación, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Cuando hablamos de economía, ¿sí? Chicos de tercer año, cuando hablamos de economía estamos hablando de un sistema en el cual se producen bienes y servicios, ¿sí? Seguramente en economía ya lo habrán visto con la profesora. Estos bienes y servicios se producen con un solo fin, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Es el de generar riqueza. Generar riqueza da un cierto bienestar a la población, por lo tanto, la economía es uno de los pilares de una sociedad, en este caso de la sociedad argentina. Cuando hablamos de economía argentina, históricamente se conoce que Argentina fue importante para la economía mundial, porque si ustedes recuerdan algunos temas de historia que vimos en tercer año, hablaban de la Argentina como granero del mundo. ¿Qué significa esto? Que la economía argentina estaba orientada o encaminada hacia la producción de bienes primarios. ¿Cuáles son los bienes primarios? Los alimentos y las materias primas. Entonces, si nosotros queremos hablar de la economía argentina, o en el mundo se quiere hablar de la economía argentina, siempre se la relaciona con esto. Argentina es el granero del mundo, es la que vende cereales, es la que vende materia prima, ¿sí? Siempre se la identificó con esto y por eso se habla que la economía argentina tiene su importancia a nivel mundial por ser proveedora de bienes primarios. De todas formas, el mundo sigue rodando, como dice el dicho, y la economía también recibe su aporte. ¿Por qué? Porque la economía, al ser una ciencia social, es digamos, es una actividad muy eh, eh, que está muy en movimiento, ¿sí? En un principio nosotros éramos productores de materia prima y alimentos, pero esto a medida que pasó el tiempo fue cambiando. Eh, no sé si ustedes ya habrán visto, calculo que sí, en economía existen dentro de la economía, hay dos tipos de economía. Una economía que se llama formal y otra que se llama informal. La formal es la que está registrada en los libros o instrumentos públicos y que el Estado lleva un control. Y después están aquellas informales, donde son aquellas que no están registradas en ningún lado y que el Estado no puede controlarla por ese motivo. En este caso, la economía formal, ¿sí? La que está registrada, está formada por tres sectores, que se llama sector primario, secundario y terciario. El sector primario tiene que ver con producciones del campo, o también se le llama actividades extractivas, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la producción energética, la minería, como dije, ¿sí? Entonces, esas actividades que podemos llamarlas básicas de una sociedad para su subsistencia. Pero después, a partir del siglo XVIII, comenzó la industrialización y con la industrialización apareció el sector secundario, que tiene que ver con la producción de bienes. Producción de bienes, los bienes son aquellos elementos que yo los puedo palpar. Si yo fabrico o produzco, mejor dicho, una zapatilla, yo puedo tocar esa zapatilla. Si lo que voy a producir es un tractor, lo puedo tocar al tractor. Esos son los bienes. Bueno, el sector secundario tiene que ver con la producción de esos bienes, ¿sí? De esos productos industriales. O sea que tenemos todo lo relacionado con el campo para la subsistencia, ¿sí? O para las necesidades básicas, podemos llamarle ahora, porque ya no se habla de subsistencia, sino para satisfacer necesidades básicas como la alimentaria.
Después tenemos el sector secundario, que tiene que ver con la implementación de la industria, donde a los productos primarios se le agrega un valor. Ese valor agregado es lo que le da el trabajo industrial, ¿sí? Por eso el precio de los productos industriales son más caros que lo que se produce en la agricultura, por ejemplo, porque tienen un valor agregado, ¿sí? Entonces, aquel país que tiene un sector secundario, un sector industrial más fuerte, es económicamente más poderoso que aquel país que tiene un mayor desarrollo del sector primario. ¿Se entiende eso, no? No es lo mismo vender un kilo de café que un celular. El celular siempre va a ser más caro. ¿Por qué? Porque tiene un valor agregado que le da la industria, ¿sí? Y el último en aparecer es el sector terciario, que también se lo denomina el sector de los servicios, ¿sí? O sea que ahora estamos ante la producción de bienes del sector secundario y de servicios, ¿sí? Los servicios tienen que ver con, digamos, lo que complementa al sector primario y al secundario, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo plantación de banana y tengo que exportar banana no sé, a China, supongamos, entonces, ¿cómo hago para transportarlo? ¿Cómo hago para hacerlo llegar de acá de Salta hasta el puerto de Buenos Aires? Necesito un servicio de transporte. Bueno, ese servicio de transporte es el sector terciario. Yo necesito que alguien esté en el puerto o alguien que viaje a China para poder ofrecer el producto o la banana las plantaciones de banana que estoy produciendo yo. Entonces, ese servicio que me da el señor que va a vender la banana también pertenece al sector terciario. O sea que el comercio, el marketing, los bancos, la educación, todo eso pertenece al sector terciario. Hoy los tres sectores están, digamos, como interrelacionados. Ya no es que están tan separados, sino que, por ejemplo, ahora, antes se vendía el durazno solo, ahora se le puede agregar al sector secundario a la producción de durazno. ¿Por qué? Porque puedo producir durazno enlatado. Entonces, ¿dónde voy a producir durazno enlatado? En el sector secundario, que es la industria. Y también tiene intervención en el sector terciario. ¿Por qué? Porque necesito que alguien me lo venda, alguien lo traslade, alguien desplace, ¿sí? O sea que los tres sectores están íntimamente relacionados. La economía argentina hoy en día tiene los tres sectores desarrollados. De todas formas, el sector más desarrollado sigue siendo el primario. ¿Por qué? Porque es el que más exportamos, ¿sí? Tiene que ver, ya les dije, con la explotación forestal, la minería, pesca, ganadería, agricultura. El sector secundario tiene que ver con la producción de bienes, está relacionado con la industria, y el sector terciario con los servicios. Muy bien. Dentro del sistema económico tenemos muchos factores, ¿sí? O muchas variables que influyen en ese sistema económico y tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, están los factores de producción, que como seguramente lo vieron en economía, son el capital, la tierra y el trabajo. Son los tres factores básicos que necesitamos dentro de un sistema económico. ¿Qué significa esto? El capital, la tierra y el trabajo, ¿sí? O sea, son elementos que uno de ellos que no esté presente, falla todo el sistema económico, ¿sí? También otro factor que tenemos que tener en cuenta son las actividades económicas, como les decía recién, pueden ser del sector primario, sector secundario o sector terciario. También otro factor a tener en cuenta son el mercado, ¿sí? El mercado, cómo se produce, cómo voy a distribuir lo que estoy produciendo y a dónde va destinado para ser consumido lo que yo voy a producir. Entonces, porque todo eso, digamos, se necesita un estudio previo, ¿sí? Que tiene que ver con las necesidades del hombre. El hombre tiene necesidades diferentes de acuerdo a la época y de acuerdo al lugar donde viva. Entonces, de esas necesidades van a salir lo que voy a producir en el mercado. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces,
en base a estos 4 factores empiezan las preguntas que problematizan la economía. ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? ¿Para quién voy a producir? ¿Y cómo voy a producir? Son preguntas que debo responder para poder llevar adelante el sistema económico. Y las 2 últimas cosas que quería explicarles es que, por ejemplo, en economía se llaman agentes económicos y que nosotros lo vamos a ver acá como factores que intervienen dentro de la economía, ¿sí? Que son la familia, el Estado y las empresas. Son los agentes económicos o factores que intervienen en la economía. ¿Por qué? Porque el Estado es el encargado de llevar adelante o implementar o regular todo el sistema económico, o sea, la parte macroeconómica está a cargo del Estado, ¿sí? Y ese Estado no es que produce solo, sino que necesita de empresas privadas para que lleven adelante la producción de bienes y servicios. Y también necesita la familia. ¿Por qué? Porque las familias son las que producen en las empresas y también son las que consumen lo que esa empresa misma producen. O sea que está todo relacionado. Esos bienes y servicios, ¿sí? Que son producidos por las empresas, son regulados por el Estado y donde interviene a través del trabajo de la familia, digamos en definitiva, conforman un círculo virtuoso que lleva al sistema económico. Por último vamos a ver, y en el trabajo práctico le pide el concepto del PBI, ¿sí? Más allá de del concepto formal de lo que es el PBI, voy a tratar de explicarle así en forma simple de lo que es el PBI. El PBI significa Producto Bruto Interno, que es el valor monetario, podríamos decir, que tienen los bienes y servicios al final de un periodo económico. Ese periodo económico puede durar un año. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, todo lo que ese país, el país produce y obtiene ganancia a lo largo de ese periodo, el total de eso se llama PBI, Producto Bruto Interno. O sea que si yo tengo un capital inicial de 100 pesos, lo invierto, lo hago producir, me da ganancia y eso lo vuelvo a reinvertir, vuelvo a producir y me da más ganancia, esos 100 que comenzó al principio, capaz que al final, al 31 de diciembre, llega a ser 1000, se multiplica por 10. Bueno, eso es el PBI, ¿sí? Después hay un concepto de PBI per cápita, significa cuánto le corresponde de esa ganancia total que tiene un país. Si lo dividimos por cada uno de los habitantes que viven en ese país, me da el Producto Bruto Interno per cápita, quiere decir cuánto le correspondería a cada uno de los habitantes. Pero este también es algo ideal porque supongamos de todo el PBI de la Argentina a mí me corresponde 10.000 pesos, bueno, pero no es que yo tenga 10.000 pesos, a lo mejor yo tengo 5.000 pesos y el empresario tiene 100.000 pesos, no sé cuánto le corresponderá, de acuerdo a cómo esté regulado el sistema económico. Y ahí en la filmina ven de nuevo la importancia de los factores de la economía, el trabajo, la tierra y la generación de riqueza que se da a través del capital. Bueno, esto más o menos grandes rasgos es el trabajo práctico número 13 de la economía argentina. Cualquier duda que tengan, chicos, nos estaremos viendo en clase de consulta, así que pórtense bien, cuídense y nos estaremos viendo. Chao.